llamaba la atención un poco eso, esa diferencia que tú veías de que al principio había una imitación de la vida, ¿no? Que se quería hacer como copiar la vida, ¿no? Y que ahora más bien es lo contrario, que parece que se quiere anular, ¿no? No sé si tú en ese sentido, bueno, pues quieres también explicar a qué te Sí, refieres. bueno, no, pues mira, me refiero es que realmente es que se llamaba así, o sea, cuando tú, como periodista, yo estaba cubriendo las novedades que había, entonces, tanto en la parte científica como en la parte artística, se hablaba de vida artificial, ¿no? Lo que era el nombre que le daban, no es que sea una metáfora, es que decían, pues, una instalación de vida artificial, por ejemplo, un artista que hacía, pues, algunos, lo que hoy conoceríamos como bots, ¿no? O avatares, pues que se movían y que interactuaban con el público, entonces lo llamaban instalación de vida artificial. O, por ejemplo, cuando un científico intentaba reproducir, me acuerdo un tema que reproducía la explosión de biodiversidad del periodo cámbrico, ¿no? Que fue una explosión de biodiversidad muy grande en la historia de la Tierra. Lo intentaba reproducir en el ordenador con programas, también lo llamaban vida artificial. Es que entonces era el nombre que se le daba. Luego enseguida pues ya se dejó de utilizar esa expresión, igual es que ni te suena porque a mí me suena porque yo lo cubría y como parte de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, que llegó un momento en como que dio un paso más allá y ya no era reproducir la vida, sino, bueno, yo no sé si diría sustituirla, pero sí ir como más allá, ¿no? Como hacer otra cosa. O la inteligencia, ¿no? Ya no es la vida, sino la inteligencia. Ya lo que nos interesa no es tanto la vida, sino simplemente como la inteligencia, entendido como, bueno, pues la capacidad de cómputo, la capacidad de producir programas, producir textos, producir información. No sé si te respondo un poco lo que me preguntabas. Sí, sí, y otra cosa que me llama mucho la atención es que tú insistes mucho en ver a las personas, ¿no? A las personas Sí. y también las corporaciones que hay detrás de las máquinas, ¿no? Que quizá hemos aceptado hablar de inteligencia artificial como si fuera un ser vivo, claro, o un ser inteligente, y no lo es, ¿no? Y un poco eso de que yo creo que tú insistes mucho de que hay que preguntarse siempre a quién beneficia, quién está detrás, ¿no? Sí. Y no sé si en ese aspecto quieres... Esto me parece esencial, sí, eso es, porque no estamos hablando de inteligencia artificial como si fuera un ente. No, son programas de ordenador simplemente. Entonces, la cosa es quién los ha creado y para qué los ha creado, ¿no? Estos programas de ordenadores, es software, la inteligencia artificial. Entonces, es importante tenerlo en mente cuando usamos cualquier aplicación, la que sea, me da igual, redes sociales, un buscador, un navegador, el Google Maps, por ejemplo, todas estas aplicaciones que se utilizan en el sistema educativo. O sea, es importante pensar esto, ¿por qué lo tengo yo aquí y por qué supuestamente es gratis? ¿Y qué hay detrás? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Pues aquí nadie se toma la molestia de crear un programa de ordenador para nada, para facilitarme a mí la vida. No, son negocios. ¿No? Entonces, es un negocio que tiene un fin de maximizar el beneficio y no el beneficio mío, sino el beneficio del fabricante, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Estamos, venga, a usar las redes sociales como si... Pero claro, tenemos que pensar, a ver, estas redes sociales, ¿por qué existen? Y además, ¿por qué los hombres que hay detrás de las redes sociales, los dueños de esas compañías, son los más ricos del mundo? Si es gratis. O sea, ¿por qué si Facebook es gratis, Zuckerberg está entre los 4 hombres más ricos del mundo? Estas cosas la gente se las debería plantear. Y otra cosa que me llama la atención, que siendo una persona que, claro, has trabajado en este mundo, pues deberías, o seguro que le sientes mucho afecto a las máquinas, digamos, ¿no? Pero claro, tú empleas una expresión en este capítulo que se llama Tu libertad te la tienes que ganar, empleas la expresión estamos en una competición desbocada con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que es también lo dices en el título al hablar del manual de resistencia, ¿no? ¿Tenemos que tener la sensación de que estamos poco menos que en guerra o cómo es un poco la actitud? No, yo no creo que sea guerra, creo que es una... Bueno, primero puntualizar una cosa. Yo no tengo ningún cariño a las máquinas, yo tengo mucho cariño a las personas. Sí.
Entonces, esto me gustaría puntualizar. O sea, yo conozco programadores a los que les tengo mucho cariño, yo tengo cariño a las personas que hay detrás de las máquinas. Las máquinas no les tengo ningún cariño, no son seres vivos, ¿cómo voy a tener un cariño a una...? No. Entonces, esto sí me parece importante puntualizar. Y luego, lo que es competición, que es una guerra, porque la guerra, las dos partes tienen que estar intentando conseguir algo de la otra parte. Y las dos partes están como luchando por un territorio, luchando por algo, pero aquí no. Aquí una de las dos partes, que somos los usuarios, no estamos intentando nada, no estamos enfrentándonos a la inteligencia artificial, sino simplemente somos un poco como la mano de obra, ¿no?, que produce datos, que es lo que alimenta a la inteligencia artificial. Entonces, lo de la competición desbocada que menciono ahí se refiere, en realidad nosotros por nuestra parte, los humanos por nuestra parte no competimos mucho, pero es un poco por conocerte a ti mismo, ¿no? Tú te conoces a ti mismo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Pues reflexionando, estando tiempo a solas, teniendo un pensamiento crítico, sobre todo teniendo mucha privacidad y mucho tiempo para estar a solas con tus pensamientos. Tú no puedes conocerte a ti mismo si cada segundo que tienes de tiempo libre, hasta cuando estás en el baño haciendo caca, estás mirando las redes sociales o mirando el WhatsApp o mirando las noticias. Entonces, si tú no tienes ese momento de privacidad, que no esté ocupado por todo lo que es lo digital y las pantallas, es muy difícil que tú puedas conocerte a ti mismo y reflexionar sobre cómo eres, cómo te gustaría ser, qué te gusta de ti, qué no te gusta. Esto hay que hacerlo en la privacidad y en la intimidad. Entonces, por otro lado, al revés, en el polo opuesto, todo lo que son las redes sociales, todos los pasos que damos en Internet, estamos dando montones de información sobre nosotros, de forma inconsciente, sin darnos cuenta, y además sin saber lo que esa información significa, porque esa información la interpreta el algoritmo. O sea, por ejemplo, hay un capítulo del libro que habla de que hay un estudio de Kosinski, un investigador muy importante, pues él demostró que solamente analizando los me gustas que tú pulsas en Facebook, se puede saber de ti muchísimas cosas, hasta tu orientación sexual, hasta tu orientación religiosa. O sea, se puede saber cosas de ti tremendas, que tú es que no tienes ni idea de que estás dando esa información. Tú pulsas el me gusta sin pararte a pensar que eso, pero bueno, pues es una información tremenda que das sobre ti, y esa información pues se puede volver en tu contra. Y como, bueno, en este capítulo mismo también de la libertad, de ganarse la libertad, pues yo desde el punto de vista de los profesores, es decir, cómo convencer o cómo animar a ese conocerse a sí mismo, ¿no? A ese dedicarse tiempo, a ese autolimitarse todo el tiempo, lo que hablas mucho de la templanza, eso, claro, no se puede imponer, porque claro, no es cuestión de limitar las horas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? No se puede imponer, claro. A ver, primero los adultos tenemos que dar ejemplo. Porque hay muchos profesores que están con su smartphone en clase, y hay muchos profesores que una lección de historia que podrían dar, si yo voy a hablar de la guerra de la independencia en España, ¿por qué necesito estar poniéndoles a los niños diapositivas en una pantalla? No se la puedo contar yo como un cuento, que es como mejor los niños aprenden las cosas cuando se les cuenta como un cuento. Entonces, lo primero es dar ejemplo, de verdad plantearnos si cuando usamos las herramientas digitales estamos beneficiando a alguien, a nuestros alumnos, a nosotros, pararnos un momento a pensar y decir, a ver, ¿de verdad los niños están aprendiendo mejor así? O no sé, o de verdad para mí es más motivador y más enriquecedor poner las diapositivas, estas que se ponen en muchos sitios en la pantalla de los institutos, ponerles a los niños un pase de diapositivas, es más enriquecedor para mí como ser humano eso, que prepararme una clase y darles una clase hablando, levantándome de la silla, gesticulando. ¿Qué es más enriquecedor? Entonces son cosas como que nos tenemos que plantear las personas.
Y si tú no quieres ser profesor y lo que quieres es que los niños vean diapositivas, pues quédate en tu casa y que los niños vean YouTube, que al final va a dar lo mismo. Eso sé, yo creo que es un pararse a pensar de repente, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que dicen mucho, ¿no? A veces cuando tú planteas todo este tema educativo de por qué meter la digitalización, ¿no? ¿Por qué usar las plataformas estas que se utilizan, que si el Google, que si el no sé qué, en los colegios o en los institutos? Entonces te dicen, porque para que no se queden atrás los niños, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, pero para que no se queden atrás, ¿en qué? En saber tocar un teclado, si los niños ya saben tocar teclados. ¿En qué no se quedan atrás? Porque en lo que sí se quedan atrás, eso sí lo sabemos. A nada que uno lleve unos años de experiencia como profesor, sabe perfectamente en qué se están quedando atrás. Se quedan atrás en ortografía, en pensar por sí mismos, en escribir con un bolígrafo en la mano. O sea, en lo que sí se quedan atrás está claro. Entonces hay un poco que ver en la balanza qué es lo que queremos de nuestros alumnos. No lo sé, eso, además tú como eres profesor de religión, eso te parecerá más obvio, ¿no? Sí. Claro. Claro, también, aparte de esto que hablas que se refiere a la autoconocerse y la capacidad creadora, también hablas de la importancia de la solidaridad, ¿no? Y eso en la escuela, Sí. ¿cómo se podría manifestar, no? Claro, a ver, todo el tema de autoconocerse, que me preguntabas si no te he respondido, que me decías cómo eso se puede fomentar, pues yo creo que eso es como, bueno, lo primero con el ejemplo, con los alumnos siempre se miran en los adultos que los rodean, y luego lo segundo, pues dando esos espacios, ¿no? A los chavales también. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando era muy chiquitito y empezó a ir al colegio, él empezó a ir al colegio con 3 años, y entonces un día y me dijo, mira mamá, el colegio no me gusta porque no me dejan pensar. Le tenían, o sea, todo el rato había que hacer cosas, ¿no? Entonces él no podía pensar. Entonces ese espacio para pensar, yo creo que se debería cuidar y proteger en los colegios, ¿no? De tener los niños, pues, hacerles reflexionar sobre temas, que escriban su opinión sobre temas, tomarse esos momentos de silencio para reflexionar. Me parece que eso es como importante, porque nosotros dentro de nosotros mismos también transmitir el mensaje que los seres humanos tenemos muchas cosas muy ricas y muy importantes en nuestro interior. Entonces, si cualquier trabajo que nos mandan en clase los profesores, vamos a Google a buscarlo, o vamos al chat GPT a que nos lo haga el trabajo. Todo eso que está en nuestro interior, ¿dónde queda? Ni se manifiesta, ni se cuida, ni se cultiva. Entonces, bueno, a mí es mi opinión personal que choca con toda esta tendencia tremenda a la digitalización, pero bueno, pues es como lo veo, sí. Y, por ejemplo, también dedicas mucho espacio al tema de la intimidad desde el punto de vista de los datos personales, ¿no? ¿Eso qué importancia tiene? ¿O cómo enseñar que no siempre hay que decir acepto todo, ¿no? Claro, esto es enseñarles que en realidad sus datos es con lo que están pagando. O sea, nada de lo que usamos es gratis. Estamos pagando con nuestros datos y nuestros datos valen mucho dinero, porque si no, no serían las empresas más ricas del mundo, las plataformas digitales. Entonces, esto es algo que yo creo que hay que enseñar a los chavales, que no se lo plantean. Entonces, mis datos valen dinero, entonces yo quiero regalarlos. Esto por un lado, y luego por otro lado, si alguien me conoce tan bien o mejor que yo mismo, ¿para qué lo van a utilizar? Quizá me lo utilizan para manipularme, para venderme cosas, para hacerme manipular mi opinión, piense de una manera o de otra, y a nadie nos gusta que nos manipulen. Entonces, yo creo que como que esto estaría bien reforzarlo, que primero los adultos lo aprendan y lo sepan, y que luego lo refuercen a los alumnos. También está el aspecto, digamos, ecológico que tú pones de manifiesto, que digamos que esto no es gratis, que también consumen CO2, ¿no? O sea, claro,
y que además mienten un poco Consume en... muchísimo, sí, Dices que hasta el muchísima 25. energía. Ujú. Sí, sí, toda la inteligencia artificial, todas las unidades de proceso de datos pues, consumen muchísima energía. Ahí están las cifras en el libro, que no me acuerdo de memoria, pero entrenar un sistema de inteligencia artificial consume muchísima energía y todo, o sea, como no se ve, parece que es invisible. Tú estás en el ordenador con el smartphone y dices, uy, esto, o sea, no, parece que no contamina, porque dices, no, es todo, pero es grandes cantidades de energía que son necesarias para que funcionen, y luego grandes cantidades de energía que son necesarias para mantener los gigantescos centros de datos, que es donde se guardan todos nuestros datos. Se guardan, o sea, no están flotando en el aire, los datos están guardados en gigantescos ordenadores que necesitan alimentación de electricidad para funcionar y que necesitan refrigeración, que eso es lo que más gasta, lo que más electricidad gasta, para no quemarse, ¿no? Estas grandes unidades de proceso de datos que no las vemos, pero bueno, sería muy interesante, por ejemplo, que los colegios hicieran una visita a un centro de datos, ¿no? Para ver, para que la gente se hiciera, los chavales se hicieran la idea de dónde están sus datos en realidad. Es que no es que estén volando por ahí, es que están guardados en armarios con ordenadores que están encendidos día y noche y, bueno, que gastan muchísima electricidad. Uh-huh. También, a lo mejor también el aspecto ese de justicia y solidaridad en el sentido de decir, bueno, pues usa menos el ordenador porque date cuenta que hay gente esclavizada. Me gustaba lo de Metrópolis, la película, ¿no? ¿Se llama? Sí, pues claro, esa película es preciosa. de que debajo de esto pues hay unos tíos fabricándolo, ¿no? Y esta Exactamente. gente... Sí. Y que es No solidaria. solamente, sí, o sea, por un lado entrenando, o sea, el trabajo semiesclavo se hace en los países en desarrollo, que se contrata a gente por nada y menos casi para que entrenen a la inteligencia artificial, por un lado, pero por otro lado está toda la parte previa de toda la materia prima que hace falta para construir los dispositivos en los que funciona la inteligencia artificial. Son materias primas que se llaman minerales críticos, se llaman así porque escasean y porque son difíciles de conseguir y porque su minería tiene un gran impacto medioambiental. Entonces, cuando consumimos este consumismo desbocado que tenemos, pues estaría bien también pararse a pensar, o sea, yo de verdad necesito tener una Alexa que me encienda las luces de casa. Si sé todo lo que hay detrás, la minería que ha hecho falta para construirla, para entrenarla, porque no solamente la energía que gasta mi Alexa, es la energía que gasta el centro de datos con el que Alexa se conecta en remoto continuamente para funcionar. O sea, es que es lo que está oculto, está invisible, no lo vemos, pero está ahí también. Y luego hay detalles que nosotros podemos hacer también, pues por ejemplo, gasta muchísima más energía en estar viendo música online, ¿no? En streaming, que descargarte las canciones que te gustan y verlas ya descargadas, ¿no? Porque al verlo en streaming estás haciendo funcionar no solo tu dispositivo, que es lo de menos, sino el centro de datos en remoto, que es el que te va enviando en streaming toda la información. Entonces, esto gasta mucha electricidad y ya sabes que gastar electricidad pues equivale a impacto medioambiental, porque la electricidad casi toda viene de combustibles fósiles. Sí. A día de hoy. Entonces, pues esta es pequeños trucos que por ignorancia no sabemos, pero por ejemplo lo del streaming es uno de ellos. O las videoconferencias, a que a veces no hacen falta. Y si te llamo por videoconferencia, ¿para qué? Si yo puedo hablar por teléfono, porque una videoconferencia, o sea, cuanto más pesen los datos que se transmiten, más es el impacto medioambiental. Y otra cosa que así más de actualidad, que ahora hace poco ha dicho Facebook que ya no va a hacer censura. Claro, esto me recordaba eso que decías tú del impacto que tiene esta gente que tienen contratada para censurar. Y de bueno, se está quitando de encima un problema, pero eso significa que te va a haber más pornografía, más odio en la red, ¿no? Digo yo. El hecho de no censurar, ¿no? Sí, yo pienso que no tiene por qué. O sea, yo pienso que la censura de Facebook nunca ha funcionado bien, que se han dejado pasar cosas que no tenían que haberse dejado pasar y al revés, ha habido problemas porque han censurado cosas que no tenían que haber censurado. Entonces, o sea, por ejemplo, yo tengo, porque a mí me llegan, estoy reuniendo información de esto, entonces pues gente que por ejemplo igual tiene
una enfermedad, el síndrome de fatiga crónica, publica algo en su enfermedad y con una foto, y entonces Facebook se lo censura y le borra la publicación por contenido inadecuado. Y entonces igual nada más estás mostrando una foto de una mujer que se encuentra mal y está tumbada en su cama porque se encuentra mal, o sea, no tiene otra cosa, pero esa página queda censurada, y así hay muchísimas páginas que Facebook censura sin razón. Y luego, a la vez, también se cuela muchísima información que no se debería colar. O sea, que es que en realidad esto de la censura, lo que tenemos que saber es que quien entre en Facebook, el usuario, tiene que estar, bueno, pues con un pensamiento crítico sólido, con una madurez cognitiva adecuada, para poder filtrar y para poder saber, para poder juzgar las cosas. No podemos dejarle en manos de Facebook ese filtrado, porque no es fiable. Vale. Y así como para en el futuro, ¿tú crees que esto no tiene remedio, que siempre habrá solo una minoría consciente que tenga, o hay alguna posibilidad de que a nivel de países pues haya una auténtica reacción y se eduque de verdad a la gente, o eso es algo que solo unas poquitas personas van a ser conscientes? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, yo espero que sí, bueno, Europa, por ejemplo, con la ley de inteligencia artificial ha dado un buen paso. Es una ley que tiene muchos agujeros todavía, pero bueno, es un paso importantísimo, ¿no? Y pues ya es como es reconocer que hay unos riesgos y reconocer que hay que hacer algo. Entonces eso ya es mucho. Y creo que, bueno, que las personas irán ganando con conciencia. Yo espero que también se cansen, ¿no? Yo no sé, espero que los jóvenes también se cansen de que les roben sus datos. No lo sé, creo que tenemos un papel muy muy importante los padres y los educadores aquí. Y si te hicieran ministra de Educación o ministra o consejera, porque esto está delegado en las comunidades, ¿no? Pues tú tomarías alguna medida concreta o hacer una asignatura de redes sociales, ¿a qué darías prioridad, ¿no? En ese sentido, para recuperar un poco la libertad de la gente? Yo daría muchísima prioridad a formar lo que hablábamos, el pensamiento crítico de los niños y sus propias habilidades internas. O sea, yo no dejaría tener un ordenador ni un móvil a ningún niño hasta que no demostrara que es capaz de escribir una redacción con buen estilo y con buena ortografía. Muy bien. Por ejemplo.